una teoría, es la realidad. ¿Cuántos presidentes socialistas no tenemos hoy en América Latina reunidos en este momento en Brasilia? ¿Cuántas leyes socialistas no tenemos en nuestros países? Leyes socialistas que siguen paso a paso el programa de 10 puntos de Marx y Engels en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista. De eso vamos a hablar porque ahí se va a centrar un poco la idea para explicar de que el socialismo no fracasó. Capaz el socialismo te propone esa utopía, ¿no? Ese punto fijo en el horizonte como el objetivo, pero no nos damos cuenta de que ellos están haciendo todo el camino siempre ellos. Sí, el asunto es el siguiente, que esa retórica del nuevo mundo feliz, la realidad es esta, vamos a resumirla y después entramos en los detalles si querés. Sí, sí, La sí. realidad es esta, que esa cosa, utopía de que no, que vamos a ser todos felices, que vamos a tener todos lo justo y necesario y la riqueza va a estar repartida y no va a haber nadie que pase hambre, ni que le falte educación y salud y todo eso. Eso es el verso, como decimos los argentinos. Eso no son los fines de la izquierda. Los fines de la izquierda es obtener, afirmar, ampliar y conservar el poder. Entonces, tenemos por un lado el verso, ¿okay? O sea, la retórica, el cuento para engañar a los incautos. El problema es que los incautos siguen creyendo en ese cuento. Por otro lado, tenemos los 10 puntos del Manifiesto Comunista, son los medios, ¿ok? Y los medios no son para llevar a esa utopía, los medios son para llevar a la izquierda al poder y conservar el poder y no salir del poder. El poder me refiero no solo a los gobiernos, también la educación en todos sus niveles, los medios de comunicación, incluso las iglesias cristianas, o sea, el poder que va mucho más allá de los gobiernos. Puede haber presidentes de derecha mala, como tenemos en Ecuador, por ejemplo, o en Guatemala, presidentes de derecha mala, pero las izquierdas siguen estando en el poder, controlando los resortes del poder. ¿Gracias a qué? Gracias a las leyes malas. Mi libro que escribí en Guatemala se llama así, Las leyes malas, ¿ok? Y las leyes malas siguen punto por punto los 10 tópicos del Manifiesto Comunista, que no sé si querés mostrarlos en pantalla. Sí, vamos a hablar punto por punto y lo vamos a poner en Ok, una placa abajo cuáles son, lo vamos a ir poniendo de a uno, yo te lo voy a ir ok. exhibiendo de a uno a medida que lo vamos explicando o que lo vamos desmenuzando juntos. Eh, claro, capaz tiene que ver esto que siempre sucede, que como los gobiernos de izquierda nunca consiguen el progreso, ¿no? La prosperidad de la población, siempre le echan la culpa al ejecutante y no al sistema. Siempre la culpa la tiene el presidente de turno, el gobernador, lo que sea, pero no la idea. O sea, que la idea está siempre perfecta, simplemente que fue mal ejecutada. Entonces, insisten con la misma idea, que es esa utopía, ¿no? Del mundo feliz, como decías vos, y bueno, y te cambian de director de orquesta, pero la música sigue sonando mal, Alberto. Así es. Háblame un poquito del Manifiesto Comunista, el de 1848, el de Marx y Engels. O sea, ponelo en contexto para después empezar a explicar Ok. cada uno de los 10 puntos. El Manifiesto Comunista lo dice allí. Yo siempre digo en todas mis charlas, no se quede con lo que yo digo, busque usted, investigue por su cuenta. El Manifiesto Comunista, dicen Marx y Engels, que fueron sus autores, en 1848, en Bruselas, lo que hoy es Bélgica, ¿ok? El Manifiesto Comunista fue escrito, fue redactado por Marx y Engels eh, como programa, eso está en el capítulo 2, los 10 puntos, como programa para unir a los partidos de diferentes países
que tenían nombres diferentes. Se llamaban obrero, proletario, socialista, comunista. Tenían distintos nombres, ¿ok? Estaban repartidos en varios países, ¿ok? De Europa, principalmente Europa Occidental, aunque también Rusia. ¿Ok? Entonces ellos lo dicen, esto es para tener un programa, unas ideas comunes que nos puedan unificar a todos, más allá, es decir, en lo que estemos de acuerdo, más allá de las diferencias de países o de las diferencias de nombre. Pero ponelo de una vez, así lo vamos O viendo. de la idiosincrasia de cada pueblo, también Sí, vale la pena explicar eso también, ¿no? también, idiosincrasia muy distinta en Europa del Norte y en Europa del Sur. Pero ponela de una vez. Bueno, vamos a ir mostrando entonces cada placa con cada uno de los 10 puntos. El primer punto dice expropiación de la propiedad de la tierra y uso de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Ok, eso se llama reforma agraria. Desde 1910, que empezó aquí en México, donde yo vivo, ese es el primer punto del manifiesto comunista, ¿ok? Y empezó a hacerse aquí en México, pero después se hizo en Rusia en 1917, se hizo en todos los países donde la izquierda, tanto comunista como socialdemócrata, porque el programa es el mismo, de los comunistas y de los socialdemócratas. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Que los comunistas van normalmente por la violencia y los socialdemócratas van por los métodos democráticos y parlamentarios, el voto, o sea, el verso, ¿ok? Y no la pistola. Los comunistas van con la pistola, ¿ok? Extender un poquito más el término de reforma agraria que se Pero hizo con reforma esto. agraria significa expropiar a los ricos, ¿ok? Expropiar a los ricos para supuestamente repartirlo entre los pobres, entre los que no tienen tierra, los campesinos sin tierra, ¿ok? Y eso se hizo, y fue un desastre, claro, pero eso no les importa a ellos. Ellos tomaron el poder, hicieron un ministerio de agricultura y ganadería en todos los países, en China, por ejemplo, hicieron la reforma agraria, ¿ok? Y fue un desastre. Pero me gustaría si pudieras poner todos los 10 puntos o algo. Lo voy a poner a uno, Alberto. El punto 2 es fuertes impuestos progresivos. Bueno, fuertes impuestos progresivos es lo que tenemos. En nuestros países tenemos desde 36 impuestos hasta 40 y pico y todos son progresivos. A ver, son impuestos sobre la renta, impuestos sobre las ganancias, impuestos a las personas físicas, impuestos al salario, aunque indirecto, impuestos a las empresas, por supuesto, y todos son progresivos y con altísima tasa. ¿Qué significa progresivo? Progresivo significa que cuanto más aumenta la base imponible, aumenta también la tasa. Es decir, si hay una base imponible más pequeña, la tasa es más pequeña. La tasa. O sea, lo contrario al impuesto uniforme, ¿ok? Si la base imponible, sea la que sea, es mediana, la tasa aumenta y si es más grande, aumenta Sí, más sí, sí, todavía. sí. Eso no hace achicar la brecha, ¿no? Eh, bueno, eso, digamos, empobrece a todos, porque hay que considerar lo siguiente. Los impuestos siempre son como la lluvia, van de arriba para abajo. O sea, los impuestos siempre se trasladan hacia abajo, ¿ok? Descienden, ¿ok? Porque si a una persona, entre comillas, rica, o una persona que está en una situación holgada económica, le ponen un impuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pagar el impuesto, pero después se va a cobrar en los precios, eso es inevitable. Ah, entonces le encajan el control de precios, pero el control de precios provoca escasez. Okay. Es un problemón. Se genera una rueda, decís. Sí. Vamos entonces al siguiente El punto. siguiente punto es del manifiesto comunista,
repetimos, de Marx y Engels, de 1848. El punto 3 es supresión del derecho de herencia, profe. Bueno, hoy tenemos derecho de herencia, pero muy menguado, ¿ok? Tenemos un derecho de herencia muy recortado. En primer lugar, el Estado es el primer heredero, ¿ok? Cuando te mueras, y cuando me muera yo, el principal heredero va a ser el Estado, porque el Estado se cobra un altísimo impuesto a la herencia, que por supuesto es progresivo también. Entonces, el primer heredero de toda persona fallecida es el Estado. Lo que resta se distribuye, pero no se distribuye según la última voluntad del testador que ha hecho un testamento. Ese testamento no vale nada. Es la ley, lo que llaman la legítima, lo que te dice a quién corresponde el resto de los bienes. Después que el Estado ha tomado su parte del león, que es la más grande, entonces el resto de los bienes, el Estado te dice cómo se va a repartir. No importa tu última voluntad, importa la voluntad del Estado. Y vamos a... Ajá. En vez de papá Estado, entonces tenemos que hablar de hijo Estado. Uno se muere y el Estado hereda todo. Al final es nuestro hijo el Estado. Vamos con el siguiente. ¿Por qué quiero ir rápido? Te cuento. Porque después que terminemos el último punto, yo quiero que expliquemos un poco dos cosas. Las internacionales, la internacional socialista número 1 y la número 2, que difundieron, propagandizaron, impusieron, adoctrinaron con todos estos 10 puntos, porque si no, los 10 puntos se hubieran quedado escritos ahí y no hubiera pasado nada. Sí. Estos 10 puntos es como si fueran los 10 mandamientos, digamos. Así es, así es. Y no es extraño que sean 10, porque hay el ateísmo de Marx y Engels y el querer reemplazar al cristianismo por el socialismo. Un gran dirigente socialista alemán, Ferdinand Lassalle, dijo lo siguiente: el socialismo es una religión cuyo Dios es el Estado, y no cabe la menor duda de eso. Entonces, después que terminemos el último punto, quiero pasar a las internacionales y al marxismo cultural, que la gente está muy equivocada, y la batalla cultural y todo eso. Dale, siguiente punto. Punto 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrantes y sediciosos. Bueno, más allá de los emigrantes y sediciosos, como pasa, por ejemplo, pasó recientemente en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, es confiscación a todo el mundo. Se llama estatización, pero ellos le ponen otro nombre, nacionalización. Entonces yo te pregunto a nuestra audiencia, ¿cuántas empresas privadas, y no solo empresas, también activos, terrenos, bienes económicos, en fin, privados, no se han nacionalizado, entre comillas, es decir, expropiado, confiscado, pasado a propiedad del Estado y despojada la propiedad privada? Bueno, eso es el punto 4 del Manifiesto Comunista. Siguiente, por favor. El siguiente punto acá es un tema que se está hablando constantemente, por lo menos acá en Argentina, en mi país. Crédito en manos del Estado con un banco nacional con capital estatal y monopolio exclusivo. Eso es el Banco Central. En todos los países latinoamericanos, salvo en Panamá, hay Banco Central. Pero el Banco Central, punto 5 del Manifiesto Comunista, no fue impuesto desde Moscú. Digo Moscú porque en el Banco Central en nuestros países data de los años 20 y 30 del siglo pasado. Fueron impuestos gracias a las recomendaciones de dos expertos que no vinieron de Moscú. Uno vino de Washington a todos los países andinos y, bueno, también centroamericanos. Se llamaba Kemmerer, John Kemmerer, y la misión Kemmerer es la que ayudó, estableció junto con los gobiernos del oeste de nuestra región los bancos centrales en todos los países menos Panamá. Panamá fue el único país que le dijo no al señor Kemmerer. ¿Y qué pasa en Brasil y Argentina, los países atlánticos?
Allí la misión no vino de Washington, tampoco de Moscú, sino de Londres. Y el Kämmerer de Brasil y Argentina era Sir Otto Niemeyer. ¿Ok? Entonces, ahí empieza a funcionar el concepto de derecha mala. ¿Cuál es la derecha mala? Y la derecha mala es la que se hace eco de los 10 puntos del manifiesto comunista. ¿Okay? Eso te quería preguntar. ¿Cómo se explica de que estamos hablando del manifiesto comunista de Marx y Engels y las misiones o la idea de generar bancos centrales, por lo menos en los países de América Latina, vienen de Londres y de Estados Unidos? Así es, porque en Londres ya había Banco Central, se llama Banco de Inglaterra, de ahí vino Sir Otto Niemeyer. Y en Washington ya había Banco Central, se llama Fed o Federal Reserve Board, y se fundó en 1913. Entonces, ese quinto punto del manifiesto comunista ya lo habían adoptado las derechas como si fuera suyo, ¿ok? Y se impuso en nuestros países en los años 20-30. ¿Ok? Eso es importante. Y lamentablemente Milei y otra gente no dice nada de esto, no dice que el Banco Central es el punto quinto del manifiesto comunista. Pero bueno, lo decimos nosotros, Fabián. Adelante, siguiente punto. 6, punto número 6, parezco un locutor hoy. Centralización del transporte en manos del Estado. Bueno, el transporte dejó de ser privado hace mucho tiempo en la medida en que tenemos empresas estatales que hacen transporte, ¿ok? Principalmente ferrocarriles, también ferrocarriles subterráneos, ¿ok? Pero las empresas privadas de transporte colectivo, tanto de personas como de carga, es muy importante el transporte de carga, todo lo que tenemos. Sí. No, Cuando hablamos de transporte, hablamos de todo. Sí. No pensemos solo en transporte de personas, pensemos en transporte de carga. Bueno, en todos los países hay un ministerio de transporte que establece, en primer lugar, licencias y cuotas para entrar en el mercado, una barrera altísima. ¿Okay? En segundo lugar, establece reglamentaciones para el transporte, ¿okay? También implican barreras de entrada. Por eso el transporte es malo, ¿okay? El transporte público, porque las empresas privadas no son totalmente privadas, ¿okay? Entonces, son concesiones que le dan y que la tienen que administrar. Correcto. La tienen que administrar como diga el ministerio. Sí. Tanto en cuotas para entrar, conseguir licencia, lo que en Estados Unidos se llama el medallón, por ejemplo, de los taxis, ¿okay? Reglamentaciones por dónde tienen que ir, cómo, etcétera, y tarifas con frecuencia, ¿okay? Les imponen tarifas, el ministerio impone tarifas a las empresas privadas, entonces no son tan privadas. Y ese es el punto 6 del manifiesto comunista. Pasemos al siguiente. Está yendo muy al hueso, profe. Estás como diciendo que la palabra ministerio y la palabra secretaría nació no del manifiesto comunista, pero nació de esas ideas. Es que es así. Vamos a ver, no importa si se llama ministerio o secretaría, el nombre es lo de menos. Sí. ¿Ok? O a veces se llama, ¿cómo se llama? Administración general. Administración de transporte, etcétera. No importa el nombre. Estatización, eso es lo importante. Ahora, los ministerios salieron del manifiesto comunista, ministerios y secretaría, sí, porque durante todo el siglo XIX y buena parte, hasta muy entrado el siglo XX, teníamos más o menos vigente el concepto liberal de gobierno limitado. ¿Ok? Gobierno limitado a seguridad, justicia, infraestructura y nada más. Ese concepto, gobierno limitado, es el que define el liberalismo clásico, que nosotros en el Movimiento 5 Reforma adoptamos. El liberalismo no es tolerancia, como dijo Vargas Llosa. El liberalismo no es las ideas de la libertad, así como dicen los libertarios. Y debo decirlo, tampoco es ese asunto del proyecto de vida. ¡Nah! El liberalismo es una tradición política
históricamente se remonta a los siglos XI y XII, estamos en la Edad Media, el concepto de gobierno limitado. El gobierno no tiene que ocuparse del agro, ni de la industria, ni del comercio, ni del transporte, ni del dinero, o sea, todo eso es privado. Los ministerios empiezan a aparecer con las leyes malas, porque aparece una ley mala para el agro, o para la industria, o para el comercio, ¿y quién la va a aplicar? Ah, entonces se crea el ministerio. Es importante esto, porque la gente no sabe. Yo te agradezco mucho la oportunidad, Fabián, que me das y de compartir con tu audiencia la importancia que tiene el manifiesto comunista. Y después vamos a ver cómo se repite en las internacionales que se reeditan hasta llegar hoy al gobierno mundial, al nuevo orden mundial, ¿okay? Que si nos da tiempo veremos la diferencia entre el nuevo orden mundial, Agenda 2030 y gobierno mundial, tipo imperio, tipo sociedad de nación. Dale sigamos con... Número 7. Multiplicación de las fábricas nacionales y medios de producción con arreglo a un plan colectivo. Eso se llama creación de empresas del Estado y planificación central, ¿ok? Y su junta de planificación, ministerio de planificación, etc. O querer competir con el sector privado, con empresas nacionales, una empresa nacional de alimentación, bueno, qué sé yo, acá en Argentina tenemos Aerolíneas Argentinas que da pérdidas millonarias por día. Competir, pero en muchos casos competencia sucia. Ahora, no, seguro, eso sí. Hay que distinguir entre competencia limpia y competencia sucia. Competencia sucia la hay de dos tipos. Cuando una empresa del Estado, ya sea confiscada, según uno de los puntos anteriores, o creada. Cuando una empresa del Estado recibe privilegios, ¿okay? Exenciones, reglamentos especiales, subsidios, cuando una empresa del Estado, entonces eso es competencia sucia en demérito, en desfavor, en detrimento de la empresa privada. Ahora, hay casos de competencia sucia en favor de una empresa privada mercantilista, que es, por ejemplo, como había en Venezuela dos aerolíneas internas para vuelo de cabotaje, ¿no? Una del Estado y otra privada. Ahora, la del Estado era súper deficitaria, despilfarradora, gastadora, por lo tanto, tenía altos precios. Entonces, la empresa privada se beneficiaba de que la estatal tuviera altos precios, porque entonces podría cobrar igual que la estatal o un poquito menos, ¿okay? Y tener una ganancia exorbitante gracias a la competencia sucia en favor de la empresa privada. Sí. Además, un poco más simplón lo mío, cuando quise decir la palabra competir, obviamente que es una competencia desleal, porque cuando una empresa privada entra en un tema deficitario, quiebra o le pide la quiebra. La empresa del Estado nunca quiebra, la estamos siempre bancando. Entonces, y en última instancia el Banco Central. En última instancia, el Banco Central es el rescatador de última instancia, incluso técnicamente se llama así, rescatador. Ahora, ¿a quién rescata? A los gobiernos y a las empresas del gobierno y a los bancos privados insolventes por irresponsables que caen en quiebra. Entonces se reparte la idea de que la quiebra es un problema. No, la quiebra no es un problema, la quiebra es la solución al problema de la empresa ineficiente e insolvente. Pero la quiebra deja gente en la calle. Sí, la deja en la calle cuando no hay libre mercado como para que otras empresas surjan o se agranden y tomen a la gente que la quebrada dejó sin empleo. ¿Ok? Entonces, eso hay que explicarlo. Ok, dale, vamos que vamos bien, vamos terminando. Punto 8. Proclamación del deber general de trabajar y, un término muy loco, creación de ejércitos industriales.
Pero esos son los sindicatos, no es un término loco, esos son los sindicatos, ¿ok? Ejércitos industriales, son los sindicatos. Ahora, en América Latina todos los sindicatos nacieron en el siglo XIX, fines del siglo XIX, pero se hicieron ley ya en el siglo XX. Entonces, en el siglo XX se aplicó ese punto. Por eso quiero que entendamos bien que el socialismo, lejos de ser un fracaso, fue un éxito total porque cumplió con creces todos sus objetivos de política, sus políticas públicas, que son las 10 del Manifiesto Comunista que estamos revisando una por una. ¿Ok? Sí, sí. Ahora, que se hizo un desastre. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Mira, Dios no quiera, pero si un ladrón entra en tu casa, suponete que de noche o cuando vos no estás en tu casa, si un ladrón entra en tu casa y te roba y después se va, ¿el ladrón fracasó o tuvo éxito? Éxito. Éxito. Entonces, cuando decimos que el socialismo es un fracaso, tenemos que definir fracaso, y fracaso se define en contraposición a éxito. Éxito es cuando logras tu objetivo. El ladrón entró en tu casa, sacó lo que quiso sacar y después se fue y ya. Cuando te levantaste al día siguiente no tenías televisor, nevera o lo que sea. ¿Ok? Gran éxito del ladrón. Y si la policía no lo encuentra, también tuvo éxito porque salió impune. ¿Ok? Ahora, Entonces, un tema que te quiero preguntar. Vamos a ver cómo reaccionás, y si reaccionás será motivo para otro programa. El okay. problema no es capaz los sindicatos, sino los sindicatos que están en connivencia con el Estado, los sindicatos que se hacen amigos del Estado, como por ejemplo pasa acá en Argentina. Bueno, Muy supongo que... bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nosotros los liberales, te lo puedo resumir, Sí, ¿ok? sí. Nosotros los liberales no estamos en contra de los sindicatos, vamos a ponernos, claro. Lo que estamos en contra es del uso de la fuerza. Y el problema con los sindicatos es que cogen prestado el uso de la fuerza del Estado, ¿ok? Los sindicatos son instituciones excelentes, tienen un origen cristiano y medieval, los sindicatos, y también las asociaciones profesionales, ¿ok? Que son cumplir tres fines, que son capacitación profesional, ayudar a conseguir empleo a los miembros del sindicato y ayudar a las viudas y a los huérfanos estableciendo cajas de ayuda social, digamos. El problema es que hoy esas tres funciones las ha cogido el Estado y los sindicatos se han quedado en puros ejércitos industriales, como dice el manifiesto, usando la fuerza. Entonces, no estamos en contra de los sindicatos. Como tampoco estamos en contra de la industrialización. Lo que estamos en contra es de la industrialización artificial inducida con subsidios del Estado para unas industrias ineficientes que jamás pueden competir y siempre requieren protecciones. De eso estamos en contra, no de la industria ni de la industrialización. Para los oyentes argentinos, estuve escuchando mucho a Guillermo Moreno, ¿ok? Bueno, dale con el siguiente, que es Punto 9. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales para borrar las diferencias entre campo y ciudad. Explico. ¿Por qué quería borrar la diferencia entre campo y ciudad? Bueno, porque desde esa época hasta hoy, el campo es o suele ser conservador y la ciudad revolucionaria. Entonces él quería hacer revolucionarios a los campesinos. Y eso se hace mediante leyes malas, laborales, gremiales, sindicales, que vienen de Ginebra, la OIT, los convenios y tal, que son uniformes para todos los trabajadores, sea del campo, sea de la ciudad. No es como cuando Perón, que había un estatuto del peón de campo. ¿Okay? Marx dice, no, eso está muy mal, hay que hacer leyes uniformes para los peones de campo y también para los obreros o trabajadores de la ciudad, ¿okay? Y eso se hace con las leyes malas.
como tenemos que hacer una pausa, vamos con el último punto y hacemos la pausa, por favor. Sí, el último punto es educación pública y gratuita de todos los niños. Hoy tenemos ese punto, como muchos otros, con creces, ¿ok? Porque no solo tenemos la educación para los niños, tenemos la educación para los jóvenes, educación media, y la educación universitaria y posuniversitaria en manos del Estado, el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, etcétera, en manos del Estado. El Estado te dicta los programas, el Estado te pone los requisitos de calificación para los profesores, el Estado te dice cómo vas a calificar si eres docente. Incluso, Y el discúlpame, Estado, de la misma manera que hablábamos de las empresas privadas de transporte que trabajan dentro de una concesión que le da el Estado, hay escuelas privadas que también. Las escuelas exacto, privadas también, obviamente. exacto. Entonces, toda la educación se puso en manos del Estado, ¿ok? Desde los años 20, 30, y la educación privada se acabó. Hoy existen educación nominalmente privada, que suele ser un poquito mejor que la estatal, pero nada más. El adoctrinamiento está en todos los colegios, el adoctrinamiento en el marxismo cultural. Pero después de la pausa, yo quiero tocar el tema de las internacionales y tocar el tema de el marxismo cultural. Pero no solo la educación está en manos del Estado, también está la salud, que llaman ellos, nosotros le llamamos atención médica, que es otra cosa. Sí, ¿Okay? Sí. La atención médica y las jubilaciones y pensión. Todo en manos del Estado, sea con entidades o empresas propiedad del Estado, o sea por propiedad de empresas nominalmente privadas, pero en realidad dirigidas, controladas por el Estado, planificadas por el Estado, todo en manos del Estado. Entonces, ese es el estatismo de izquierda. Ahora, hay el estatismo de derecha, ¿okay? Que es antiprogre, pero es el estatismo de derecha que adopta todo este programa, ¿ok? Entonces, será más conservador en lo social, pero mantiene las mismas estructuras, como decís vos, de ministerios, secretarías, concesiones, Estado grande, ¿sí? Así es. Estado que participa y que interviene y que dirige en todas las actividades del hombre, del ser humano. Y antes de ir a la pausa, Sí. no es Estado grande o pequeño o mediano, el tamaño no importa, el tamaño no quiere decir nada, porque puede haber estados subnacionales, o sea, provincia, municipio, estados que tienen otro tamaño, el tamaño no importa, lo que importa son las funciones. ¿Para qué tenemos Estado? Es decir, ¿para qué pagamos impuestos? Solo en el concepto gobierno limitado, solo limitado a 3 funciones: seguridad, justicia, infraestructura, y por lo tanto limitado también en poderes y competencias para cumplir esos fines y nada más, o esas funciones, y limitado también en recursos, idem, para cumplir esas funciones y nada más. Entonces, el tamaño, bueno, si la población es grande, habrá muchos jueces, muchos policías, muchos militares. El tamaño no. Por eso a mí me hacen reír los de la derecha mala, que te dicen, hay que reducir el Estado y hay que bajar los impuestos. Entonces yo les pregunto, ¿y dónde vas a meter la tijera? Si vos no tenés un concepto claro de funciones del Estado, seguridad, justicia, infraestructura y nada más, lo demás todo a los privados, a los agentes privados, a los actores privados, entonces no vas a saber dónde poner la tijera, dónde reducir el Estado y dónde bajar los impuestos. Pero vamos a la pausa. Sí. ¿Cómo sigue esta historia, por favor? Ok. Esta historia sigue en 2 capítulos: las internacionales y el marxismo cultural. El marxismo cultural lo trataremos al final, pero solo como un aperitivo para abrirle el interés a la gente. ¿De dónde sale el marxismo cultural? Porque ese va a ser el tema de otro video. ¿Okay? Las internacionales nos va a llevar poco tiempo, porque son 2 nada más. Y
se llaman Asociación Internacional de Trabajadores. Esa fue la primera internacional, creada por Marx y Engels. Marx estaba todavía con vida. Marx fallece en 1883. Entonces ya está creada la primera internacional. Se llamó primera cuando vino la segunda. En ese momento no se llamaba primera. Se llama la internacional. ¿Qué era la internacional? Era la unión de los... Porque recordemos que el Manifiesto Comunista se escribió para que tengan un programa conjunto, y esos eran los 10 puntos. Un programa conjunto, partidos de diversos países de Europa, tanto Europa del Norte como Europa del Sur, la Europa protestante y la Europa católica. Si querés podemos hacer otro programa. No, vamos a tratarlo en el video sobre marxismo cultural, porque ahí tanto los católicos como los no católicos están confundidos. ¿Ok? Entonces, la internacional eran organizaciones trabajadoras, sindicatos, comunas, tenían distintos nombres, ¿ok? Y partidos, pero partidos que se llamaban obrero, proletario, trabajadores, como después se llamó el partido nazi, porque los nazis son de izquierda, ¿sabía usted? Y los fascistas. Sí, sí, sí. Bueno, entonces hubo entre 8 y 10 congresos, contando o no, según contemos los preparatorios o no, entre la fundación en 1864, si no me equivoco, la fundación de la Internacional, ¿okay? Y cuando se disolvió poco antes poco antes, más o menos hacia el fin de siglo. Entonces fueron congresos muy importantes, ¿okay? Aquí está, aquí lo tengo. Ok. Fueron congresos. Se fundó en Londres en 1864, donde Marx ya estaba viviendo. Marx se muda a Londres tan pronto termina de redactar el Manifiesto Comunista en 1848. ¿Ok? Agrupó a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses, italianos republicanos. ¿Okay? Se fundó en 1864 y hizo toda una serie de congresos entre 1872 y 1876, cuando se disuelve. Congresos en Londres, donde estaba la sede, ¿okay? Congresos en Ginebra y Lausana, Suiza, Bruselas, Bélgica, Basilea, Suiza, Londres, La Haya, Países Bajos, ¿ok? Entre 1872 y 1876. ¿Qué hacen todos estos congresos? Bueno, reeditan los 10 puntos que ya vimos. Los reeditan como programa de acción, como lista de políticas públicas, medidas, que son también estrategias, tácticas, los 10 puntos, ¿no? Además de políticas públicas. Y lo proponen como programa común para todos los partidos y los sindicatos y las sociedades. La diferencia entre la primera y la segunda internacional, que se estableció en 1889 recién, es que en la primera había anarquistas. Y entonces por eso se disolvió, porque se peleaban los anarquistas con los socialistas y comunistas. Se peleaban porque los anarquistas no aceptaban la dictadura del proletariado. ¿Okay? Mijail Bakunin, ¿no? Así es, Bakunin, Mijail Bakunin, era el principal de los anarquistas. Pero entonces, en 1876 se disuelve. Pero en 1876 la sede ya se había mudado de Londres a Nueva York, ¿okay? Y ya no hay anarquistas. A los anarquistas se los sacaron de encima. Yo digo para nuestro proyecto 5 Reforma, qué bueno que si nos sacamos de encima a los anarquistas, porque los anarquistas solo molestan, y eso lo entendieron muy bien Marx y Engels, y entonces hicieron la segunda internacional.
donde había socialdemócratas principalmente, no eran anarquistas, pero también había comunistas. ¿Okay? Dura desde 1889, que es cuando se funda, hasta 1916, porque la guerra interrumpe todas estas coordinaciones. Y los congresos de la Segunda Internacional, entre el 89 y el último en 1920, ya en plena guerra, ya terminada la guerra mundial, fueron en París, en Bruselas, en Zúrich, en Londres, otra vez en París, en Ámsterdam, en Stuttgart, en Copenhague, en Basilea y Ginebra. ¿Qué hicieron? Lo mismo que las anteriores, pero ya sin el fastidio de los anarquistas, reeditaron toda esa legislación y pusieron las bases para la fundación de la OIT, que cuando la Sociedad de Naciones aparece, después de la Primera Guerra Mundial, la OIT es la primera agencia que empieza a tirar imponer promover, difundir, impulsar, fogonear, llame como quiera, las leyes que instrumentan los 10 puntos del Manifiesto Comunista y le sirven a la izquierda, a las izquierdas, para tomar el poder. ¿Okay? Cuando se produce la Revolución Soviética en 1917, ¿okay? Entonces los comunistas se separan de la Segunda Internacional. Ya se habían separado los anarquistas, ahora se separan los comunistas y hacen una internacional propia dirigida desde Moscú. Y la Segunda Internacional queda hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, la Segunda Internacional es donde están inscritos todos los partidos socialdemócratas, como el PSOE de España o la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, te iba a decir acá en Argentina. Bueno, esa es la Segunda Internacional, fundada en 1889, ya Marx no estaba presente, y cuando se crea la Sociedad de Naciones, esto es importante, empiezan a fogonear las leyes malas. Ahora, los fascistas y los nazistas, ¿ok?, también reproducen por su lado, o sea, el socialismo nacionalista, diverso del nacionalismo internacionalista, los fascistas primero y los nazis después, que no se llaman nazis, se llaman nacionalsocialistas, porque son socialistas. Si usted no me cree que el fascismo y el nazismo son de izquierda, investigue dos documentos, los programas fascista y nazi, respectivamente, el Manifiesto de los Fascios Italianos de Combate, o Manifiesto Fascista, del año 19, fíjese, y el Programa Nacional Socialista del nacionalsocialismo alemán de Hitler, el primero de 1919, ¿ok?, y el segundo de 1920 y algo, creo que 24, ¿no? El primero tenía casi 20 puntos y el segundo tenía 25. Si usted revisa esos puntos, va a ver que repiten mucho, o sea, es un estatismo mal llamado de derecha, porque no es de derecha. Ahora, después arregla con las derechas conservadoras. Ah, sí. Mussolini, por ejemplo, arregló con los conservadores y monárquicos, ¿okay?, y con los católicos, conservadores católicos, entre otros fines para hacer el Estado del Vaticano. Y Hitler se desprendió de mediante una gran purga que hubo, se desprendió del ala izquierda más radical, ¿okay?, y arregló con los conservadores, sobre todo con los empresarios alemanes conservadores. De la misma manera que Franco, por ejemplo, surgió apoyado en Falange, y Falange era un movimiento fascista de izquierda, como todos los fascistas, pero después arregló con los conservadores, principalmente con el Opus Dei.
O sea, yo te invito, si a los oyentes, los invito los lunes y los jueves tenemos clases de historia, política y sobre todo de política actual, donde estudiamos estas cosas, ¿ok? Entonces, me gustaría, ok, antes de pasar, ¿qué comentario te surge? No, Antes de... me da la sensación que mientras la derecha en el mundo o los liberales que daban charlas y teorizaban y escribían libros, la izquierda no paró de reunirse, hizo congresos en todo el lado, recorrieron toda Europa, porque nombraste un montón de ciudades donde hicieron congresos con la Internacional Socialista en base a la piedra fundamental que era el Manifiesto Socialista de 1848. Y bueno, y así ahora es una piedra difícil ¿cómo se llama? De romper, de ¿no? martillar. Bueno, ¿qué pasó con las derechas mientras tanto las izquierdas imponían su legislación? Acuérdese que las Naciones Unidas actuales nacen de la Sociedad de Naciones y tienen un montón de agencias, la FAO en Roma, la UNESCO en París, calcadas en organización y demás, y administración, y acción política, calcadas de la OIT. Todo viene de la izquierda. La Agenda 2030 y el nuevo orden mundial viene de la izquierda. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? Todo, y mientras tanto, ¿qué hacían las derechas? Bueno, las derechas antiliberales adoptaron el programa del 48. ¿Ok? Y las derechas liberales se dedicaron, como tú muy bien dices, ¿okay?, a escribir paper diciendo tontería. La Montpellerin dice tontería hasta el día de hoy. Dice que el socialismo es inviable. Y más aún, dicen, el socialismo fracasó. No, ni es inviable ni fracasó. Lo que pasa es que usted tiene que entender el socialismo como la acción política dirigida a cumplir los 10 puntos del manifiesto, y en eso han tenido un éxito bárbaro, y es perfectamente viable, ¿ok? Pero ¿por qué las derechas liberales, Montpellerin, decían todas estas tonterías? Porque ellos, como economistas, ¿ok?, el problema de los liberales son los economistas. Ahí tenemos en Argentina, puro economista, no entienden nada de política, ¿ok? Pero ahí está. Como eran economistas, ellos pensaron lo siguiente, tomaron el Nuevo Mundo Feliz, tomaron el verso, ¿ok? Y lo compararon con los 10 puntos del Manifiesto Comunista, y con razón dijeron lo siguiente, oiga, si aplicamos estas medidas, si dejamos que la izquierda aplique estas medidas, no vamos a ir a un nuevo mundo feliz donde todos disfrutemos de la comida, 3 comidas diarias. No, no vamos a ir ahí. No vamos a ir a una sanidad pública donde se atienda realmente a la gente. No vamos a ir a una educación pública y tal. Entonces, como había una incongruencia entre el verso y las políticas que aplicaban, los economistas liberales dijeron, el socialismo es inviable, es imposible, o el socialismo fracasó. No, no. Lo que pasa es que son economistas, sobre todo los de la escuela austríaca. Los de la escuela austríaca son economistas totalmente ignorantes de la política, no saben nada. Ellos dicen todavía, el socialismo fracasó. No, no fracasó. Ustedes fracasaron en entenderlo, no lo entendieron. ¿Okay? Ahora, hay otras escuelas de pensamiento económico pro libre mercado que no son tan ignorantes como los austríacos. ¿Okay? Entre los austríacos tenemos a Hayek, y Hayek metió la pata hasta aquí cuando le aconsejó a Sir Anthony Fisher, no se meta en política, no se meta en política. ¿Eso qué significa? Dejé la política para las izquierdas, y las políticas vienen usadas. Hablemos desde la vereda de enfrente, ¿no? Sí. Entonces, me refiero a que hay escuelas de pensamiento económico pro libre mercado
que no son tan ignorantes de política, al contrario, estudian muy bien. ¿Cuáles son? Vamos a nombrarlos. Primero y principal, la escuela neoinstitucionalista del premio Nobel Douglass North, ¿ok? Douglass con 2 S, Douglass North. Son muy buenos, ¿ok? La Public Choice también son muy buenos. La Jude Wannicki y Politicoeconomía, Politiconomics se llamaba su trabajo, sus blogs, etc. La economía del lado de la oferta, supply side en inglés, o sea, son pro libre mercado, pero no son ignorantes de política. El problema es que nosotros tenemos, por ejemplo, en Rosario, economistas austríacos en Rosario, todos los años, hablando tontería. ¿Por qué hablan tontería? Y bueno, porque son de la escuela austríaca, y la escuela austríaca es ignorante de política, pero no es la única escuela de pro libre mercado. Y me dejé para lo último la escuela de Chicago. La escuela de Chicago, pro libre mercado, pero no es ignorante de política, tiene otros defectos, ¿ok? Tiene otros defectos la escuela de Chicago, pero no es ignorante de política como los austríacos. Por eso yo me río cuando en Rosario, que es la ciudad donde yo estudié, la ciudad que es hoy un Rosario, narco Rosario, ¿ok? La ciudad controlada por los narcos. Ahí hacen los congresos los austríacos. Imagínate tú, por favor. Estamos mal las derechas, Fabián. Sí, Estamos sí. mal. Lo que tienes que hacer es quitarlos del poder. Eso es otra cosa. Quitarlos del poder es lo que hacemos con el proyecto 5 Reforma. Y gracias es lo que buscamos con el proyecto 5 Reforma. Y gracias, Fabián, y a toda tu audiencia. Nos vemos en otra, profe. Te mando un gran abrazo. Igualmente, gran abrazo para vos y para tu audiencia. Bueno, chao, chao.